primero es recordarles que estas clases son grabadas, entonces hay que evitar de activar nuestro audio si es que estamos en otras actividades, en otros lugares donde esos audios tienden a salir. Entonces lo preferible es mejor que participen por el chat del grupo, ¿sí? Mientras tanto, para los que puedan activar, lo pueden hacer mediante se los voy pidiendo en la clase. Recuerden que el curso de inglés se trata de aprender, de interactuar y más que todo de aprender nuevo vocabulario, ¿no? En otro idioma, en este caso es el inglés. Bien, sin más preámbulo, welcome to the first class, to the English first class, ¿sí? My name is Jessica, I am English teacher at the Sunday School. Bienvenidos a todos ustedes a la primera sesión de clases de inglés. Para los que son nuevos, para los que ya están reiterando, ustedes saben ya cómo es la modalidad, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Sí, si tienen dudas, tienen consultas, no duden en alzar la mano y preguntarme. Mientras tanto, vamos a dar inicio con la clase. Les he traído un video. Quiero que presten atención al video. Antes de dar inicio con la clase, les voy a hacer preguntas de acuerdo a ello, ¿sí? Así que, por favor, presten atención. Was, were es la conjugación del verbo to be en pasado. Y significa ser o estar, por lo que en pasado sería era o está. Si deseas profundizar más sobre este tema, te sugiero que veas el video Was, were pasado del verbo to be. En esta oportunidad nos enfocaremos en cómo resolver ejercicios usando was, were. Comencemos. How, espacio, your exam. ¿Cuál tenemos que usar? Was o were para completar esta pregunta correctamente. Elige tu respuesta. How was your exam? Es la respuesta correcta. ¿Por qué usamos was y no were? La palabra examen, es un sustantivo en singular que puede ser reemplazado por el pronombre sujeto it. Recordemos que was lo usamos con el pronombre it. Siguiente. We, espacio, very happy to see you yesterday. ¿Cuál tenemos que usar? Was o were para completar esta oración. Elige tu respuesta. We were very happy to see you yesterday. ¿Por qué usamos were? Recordemos que usamos were cuando nos referimos a nosotros, es decir, el pronombre sujeto we. Siguiente. James and Sofía, espacio, at the candy store. ¿Cuál tenemos que usar? Was o were. Elige tu respuesta. James and Sofía were at the candy store. ¿Por qué usamos were? Cuando nos referimos a dos personas, como en este ejemplo, James and Sofía, estamos hablando de, es decir, podemos reemplazar James and Sofía por el pronombre sujeto de. Siguiente. Sarah, espacio, at the police station yesterday. ¿Cuál tenemos que usar? Was o were. Elige tu respuesta. Sarah was at the police station yesterday. ¿Por qué usamos was? Cuando nos referimos a una mujer, como en este ejemplo, a Sarah, estamos hablando de it. Recordemos que usamos was cuando nos referimos al sujeto she. Siguiente. Espacio, in London yesterday. ¿Cuál tenemos que usar para completar esta pregunta correctamente? Was o were. Elige tu respuesta. Were you in London yesterday? ¿Por qué usamos were? Cuando realizamos preguntas de respuesta corta, el verbo lo colocamos al inicio y luego el sujeto, por lo que en este ejemplo el sujeto es you, usted. Así que tenemos que usar la conjugación were. Siguiente. Lunch, espacio, ok. But the vegetables, espacio, not very good. En la primera parte, ¿cuál conjugación tenemos que usar? Was o were. Elige tu respuesta. Lunch was okay.
¿Por qué usamos was? Usamos was porque estamos hablando de lunch, almuerzo, y la palabra lunch está en singular y puede ser reemplazada por el pronombre sujeto it. En la segunda parte, ¿cuál sería lo correcto? Was o were? Elige tu respuesta. But the vegetables were not very good. ¿Por qué usamos were? Usamos were porque estamos hablando de los vegetales, vegetables, y la palabra vegetables está en plural y puede ser reemplazada por el pronombre de. Gracias por quedarte hasta el final de esta lección. Si te gustó la clase, comenta, comparte y por supuesto, suscríbete. Hasta la próxima. Bien, students, ahora sí, vamos con las preguntas. Bien, de acuerdo a lo que hemos observado, a lo que hemos visto en el video, ¿qué es lo que ustedes han podido percibir? ¿Qué es lo que han entendido del video? A ver, somos 17 participantes, ¿sí? José, Catherine, Erika, Juan, Jessica. La palabra were se utiliza para escribir una oración en tiempo pasado. Ya, Jess, tiempo pasado, sí, claro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más han podido ver? ¿El was were de dónde sale? A ver, ¿les escucho? Bueno, la palabra was se utiliza cuando hay un sujeto. La palabra Bien, ya, was se utiliza para una sola persona. ¿Y were para cuántas personas se utilizará? Para una sola misma. Si estamos diciendo que was es para una sola persona, recuerden que were se utiliza para dos a más, es plural, ¿sí? Ahora, como si bien es cierto, hablábamos sobre el uso del was y were, ¿sí? Recuerda que el was y were, ¿de dónde viene? Viene del verbo o no, o el presente, que es el verbo to be. Verb to be, ¿qué significa? Pues ser y estar. En su pasado es was y were, que significaría estuvo, ¿no? O había, o haba, estaba, ¿sí? Ese es el significado de was y were, ¿sí? Viene del pronombre, ¿no? Del verb to be, del verbo to be, ser o estar. Bien. Ahora, te dice que este verbo to be lo vamos a llevar al pasado, mejor dicho, vamos a hablar sobre el pasado, como decía Lady, ¿no? Vamos a hablar sobre el pasado, y hablar del pasado, este verbo to be se convierte en was y were, ¿sí? El verbo to be, ¿sí? En pasado, ¿sí? Usamos, vamos a utilizar estructura, ¿sí? ¿Qué significa cada uno de ellos? Entonces, te dice, significa ser o estar, ¿sí? El verbo to be significa ser o estar. Se conjuga de dos formas, ¿no? Was y were. Recuerden que was es para singular y were se utiliza para plural. Bien. Acá tenemos una serie de reglas que tenemos que aprender el día de hoy. Bien. Lo primero que te dice, la palabra was y were puede tener 4 significados, ¿sí? 4 significados. El primero puede significar estaba, estabas, estabais, ¿no? O estaban. Su segundo significado puede ser estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, ¿no? Estuvisteis, ¿no? O estuvieron. Por ejemplo, she was here yesterday. Ella estaba aquí ayer, ¿sí? Ella estaba o estuvo aquí ayer. Esa sería la traducción si utilizas was. Was, recuerden que es solo para una sola persona, es por eso que está con she. She was, ella. Habla de una sola persona. Bien, su tercer significado es también era, eras, era, éramos, erais o eran, ¿no? Y su cuarto significado sería fui, fuiste, que fuimos, ¿no? Que fueron. Entonces, esos son los 4 significados del verbo o del verb, ¿no? Was, were. ¿Sí? Bien, por ejemplo, tenemos acá abajito un ejemplo
que dice, they were happy in their childhood, ¿no? Te dice, ellos eran o fueron felices en su niñez. En su niñez. Entonces, está hablando en tiempo pasado, ¿no? Utilizando pues were porque está hablando de ellos, ¿no? De varias personas. Ellos eran fáciles, ¿no? Felices en su niñez. Bien. Hasta ahí, preguntas, questions, students. Ninguna, profesora. Ninguna. Bien, got. Excelente. Entonces, sigamos. Ahora, como yo les decía, el verbo to be en el presente es utilizado con am, is y are. Si tú lo llevas al pasado, vas a utilizar was y were. Was para singular, were para plural, acá como te lo indica la tablita, ¿sí? La tabla nos ayuda para identificar el uso de del verbo to be en su forma pasada. Ahora, con ayuda de ustedes, vamos a llenar esta tabla, ¿sí? ¿Cuánto hemos comprendido del uso de was y were? ¿Sí? El uso de was and were. Por ejemplo, la primera imagen, I. ¿Con qué verbo to be en pasado debo utilizar I? ¿Con was o con were? Con was, Miss. Ya, Roxana nos dice con was. Ustedes meditan, yo lo escribo. I was sería, ¿no? Bien. El pronoun you, ¿con qué verbo debe ir? ¿Con was o con were? Were. 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 Lady Puede ir profesor. con was y también con was, Miss. Ambos pueden ir porque Bien, por acá nos dicen que podemos utilizar ambos. A ver, vamos a ver si eso es verdad. Primero lo voy a escribir, luego vamos a hacer las explicaciones del caso, ¿sí? Acá me dicen, puede ser was como también puede ser were. Bien, ahora tenemos a he. Él debe utilizar was o were. was, Miss. Was, Miss. Ya, me dicen por ahí was. She, ella, ¿con qué debe utilizar was o were? ¿Qué usa, was o were? Was, Miss. Ah, Was, Miss. ya, was. The next, it, ¿utiliza was o were? Bien. Para it, ¿qué utilizo? Was o were? No he escuchado por ahí sus alternativas. Was, Miss. Was, Miss. Ya, was. Para el verbo we, ¿qué utilizo? Was o were? Where. Were, Miss. What? Were, Miss. Por ahí estoy escuchando dos alternativas, was y were. Ya, luego vamos a ver ya quién tiene la razón, quién no. Ahora vamos a ver. Me dicen was o were también. Para you, ¿qué debo utilizar? Was o were? What? What?
Ambos. What, Miss? Was y were también puede usar normal. Ya, por acá también me dicen ambos. Voy a poner ambos. Y por último tenemos, ¿no? El pronoun they. ¿Con quién utilizo they? ¿Con was o con were? Con were, Miss. Where, Miss. Where, Miss? Bueno, bueno. Ya, bien. Hasta ahí. Vamos a retroceder un ratito acá, ¿sí? Vamos a retroceder un poquito atrás, ya que lo llenamos. Recuerden que yo les dije que was únicamente se utiliza para singular, para una sola persona, una sola cosa, objeto, lo que sea, pero solo uno. Mientras que were es para dos o más, para cosas plurales, ¿no? Ya sea personas o cosas o objetos. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Ya. Ahora vamos a los pronouns, ¿no? Y vamos a primero empezar. I es singular, porque habla de uno solo, de uno mismo, ¿no? Yo. Entonces, was, perfect. You, en el inglés es considerado plural y singular, ¿sí? Tanto singular como plural. Entonces, al considerarse singular y plural, you se utiliza simplemente were, ¿sí? Solo con were. Así sea singular o plural, debes utilizarlo únicamente con were, ¿ok? Ahora, he, ¿no? Él es singular, habla de una sola persona que es de él, was, está bien. Ella habla de singular, una sola persona, sería was. De igual manera, it está hablando de una sola persona, ¿no? Was. Acá viene el dilema. We significa nosotros, plural. Esto es plural. Por lo tanto, ¿qué debo utilizar? Was o were? Bueno. Were. Where? Where. Where. De igual manera, otra vez you. Este you es plural. ¿Qué debo utilizar? Was o were? Where. Where. Entonces eliminamos este was, nos quedamos con where. Y por último tenemos el pronoun they, que significa ellos o ellas, en plural también. ¿Qué debo utilizar? Where. Were, Miss. Está bien. Very good. Entonces, el uso de los pronouns con was y were es este, ¿sí? Para I, was. Para you, were. Para he, she y it va a ser was. Para we, you y they va a ser were, ¿sí? ¿Comprendieron ahora sí? Were. Yes. 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 Bien, perfecto. Entonces, ahora sí, una vez explicado esto, vamos a ir a nuestra primera actividad, ¿sí? Primera actividad. ¿Qué nos dice la actividad? Te dice complete, ¿sí? Complete a sentence with was, were. Te dice complete estas oraciones utilizando was o were. Nosotros una vez aprendido, porque ya clasificamos para quién was, para quién were, estas oraciones, sin traducirlas, porque así tú no lo entiendas, si tú ya comprendiste la teoría atrás, esto se te hace sencillo, llenar was o were, ¿sí? Por ejemplo, la primera oración dice I, empieza con el pronombre I. ¿Qué debo utilizar, was o were? Was. What? Okay. What? Was, Miss. Was. Was, ¿no? I was at the park, ¿no? Yo estuve en el parque. Sigamos, they. Acá tenemos el pronombre they. ¿Qué debo utilizar? Was o were? Were. Where. Were. Where. What, Miss? Por ahí escuché un was. ¿Por qué debería ir was y no verbs? ¿Quién me dijo was? Porque dije, yo estuve en el parque. A ver, ¿quién me dijo was para la segunda? Was, Miss. Roxana, ¿fuiste tú? Porque se trata de una sola persona. Yo, Miss. Ah, ya, Noemí.
They, ¿qué significa en español? A ver. En español, they, ¿qué significa? Para su compañero Juan, que estaba ahí, José también. They en español, ¿qué significa? Se trata Habla de de Ellos o ellas. Perfecto. de Ellos varias o personas. ellas, ¿no? Ellos o ellas. Dice, no dice ella, dice ellas. Ellos y ellos, sí. Ellas, con S, significa que es plural. Entonces es imposible utilizar was porque they es plural, ¿sí? Es por eso que utilizamos were, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado ahí, ojo. Bien, sigamos. He, ¿no? He very tall. Te dice él, Was, él, ¿no? was ¿Qué mismo. debo utilizar? Was o were. Was. Por el chat, a ver, me estoy leyendo por el chat también. A ver, Marisol nos dice was, ¿sí? Was. Miss. Como ella coincide que debe ir was. Very good. Was. Sigamos, the next. She here. Ella estaba Was. acá. ¿Qué debo poner? Was o Was, Was. Miss. Was. ya, was. Sigamos. Eat on the table. Debe ir. Was o were. Were. Miss. What, Were. Miss, Miss. what. Was, Miss. Por ahí escucho were, por ahí escucho was. A ver, para el que me dijo were, Was. ¿por qué debo poner were? What Miss, me me? comunico. Y para los que me dicen was, ¿por qué debe ser was? A ver, María, Noemí, Lady. Porque solo habla de una sola persona. Was, Miss. Very good, porque solo habla de una sola persona. It significa, ¿sí? It significa Was. esto o aquello, ¿no? Pero habla de una sola cosa. Pero it se utiliza para animal o objetos. Pero se está refiriendo pero solo a uno. Bien un animal o un objeto que te dice it on the table. No, eso está encima o estuvo encima de la mesa, ¿no? Was. Was también, Miss. Sigamos. La siguiente oración dice we at home. Was, Miss. We at home. Para empezar, Were. primero tenemos que saber qué significa esta preposición we. En español, ¿qué es? ¿Qué dice? We será What singular me? plural. We es nosotros, Miss. Perfecto. ¿Y nosotros es singular o plural? Plural. 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 Entonces, ¿qué debe ir? Plural. ¿Qué debe ir entonces? Plural me. ¿Qué debe ir? Was o were? Were. 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 Where? Were. Bien. Good. Sigamos. You shine, ¿no? Dice you shine. Ahí, ¿qué debo utilizar? Was o were? Were. Miss. Were. Mauricio nos dice was por el chat. A ver, you. Recuerden que you, que les dije para todos los que me han dicho, ¿está bien? Es plural, ¿verdad? Exacto. You es conocido como singular y plural al mismo tiempo. Como tiene dos significados, la regla nos dice que you sí o sí debe ir con were, ¿sí? Es la única excepción. ¿Ok? Bien, sigamos. It open, ¿no? It opened. ¿Qué debe ir? Was o were? Wax, puede ser wax. Wax. Es una sola persona. Was, Miss. Was. Was. Wax. Was. Tenemos I, a baby. I, a baby. ¿Qué debo usar? Was o were?
What, Was. profesora? What, Miss? Hi. What, Miss? Was. Jessica por el chat nos dice was. También, ya, got. The next dice she a nurse. She a nurse. Was, ¿Qué Miss. de was o were? Was, was, What? Miss. What, Miss? What? Ya, y lo escribo. Y por último tenemos el they, dice they famous. ¿Qué debo usar? Was o were? Where, profesora, where? Very good, were, Were. porque dice ellos, ¿no? They significa ellos o ellas, plural, were. Ahí está. Entonces, una explicada más antes de pasar a la siguiente actividad, porque hay muchos que han estado un poco perdidos, tal vez se olvidaron. Sí, tal vez tuvieron algunas confusiones, acá lo vamos a aclarar, ¿sí? Bien, como yo les decía, was se utiliza para singular y were para plural. Ahora, ¿quiénes son singulares? Singulares es I, porque significa yo, no estás diciendo, no existe una palabra para decir yo en plural, ¿no? Solo eres tú, solo tú. Yo estuve en el parque. I was at the park, ¿no? Yo estaba o estuve en el parque. Ahora, they es ellos o ellas, ¿no? Por eso se utiliza were. They were at the swimming pool. Te dice, ellos estuvieron en la piscina. Sigamos. He, ¿no? He was very tall, te dice, ¿no? Este es, como habla solo de él, una sola persona, él. He was a very tall. Él estuvo muy alto, ¿no? She was here. Ella estuvo aquí. She was here. It was open the table, ¿no? Te dice, esto estaba, ¿no? Encima de la mesa. Sigamos. We were at home. Nosotros somos, ¿no? Nosotros estuvimos en la casa. Recuerden que es tiempo pasado. Estuvimos en la casa. Second, ¿no? You were shy. Te dice, no, tú eres muy tímida. Eso es así, Dios. You was, ¿no? You were shy. Sigamos. It was open. Esto estuvo abierto, ¿sí? It was open. It was a baby. Yo, ¿no? Yo estuve con un bebé. I was a baby. Y por último tenemos she was a nurse, ¿no? Ella fue enfermera, ¿no? Tiempo pasado, tal vez ahora se habrá jubilado, ¿no? Pero dice ahí, ella fue enfermera. Ahora, ¿qué pasa? El último dice, they were famous. Nosotros nos hicimos famosos, ¿sí? Son famosos. Entonces, como es plural, se utiliza were. Ahora sí. ¿Dudas, question o todo les quedó claro? Students. Questions o todo les quedó claro? ¿Tienen preguntas? Claro. No, profesora. Está todo claro, Miss. Claro, Miss. Bien, perfecto. Entonces vamos a pasar a la segunda actividad, ¿sí? A la segunda actividad, ¿sí? En este caso, ahora ustedes van a crear una oración, ¿sí? Van a crear una oración con el uso de este, ¿no? De este uso que es was y were, ¿sí? Van a crear la oración y lo que voy a hacer es escribir sus oraciones que ustedes me dictan.
Ustedes lo pueden hacer creando o guiándose de acá, de la oración que ven aquí en pantalla, y pueden decirme sus oraciones. El que ya lo tiene puede decirme sí para yo poder copiarlo. ¿Alguien que tenga su oración ya lista? Yo, what, me fui a pasear al parque. A ver, a ver, a ver, a ver. Una vez más, espérate, one moment, please. One moment, please. Voy a volver a compartir la pantalla. Ve preparando tu oración, student. Bien, ahora sí, ¿pueden visualizar la pantalla? ¿Sí? Sí. Ya. Sí, Miss. Sí. Ahora sí, aquí es donde voy a escribir yo sus oraciones. ¿Alguien ya me estaba dictando por ahí? Otra vez de nuevo, por favor. ¿Cómo era tu oración? Se Repeat borró, again, please. Ya, ¿te escucho? se borró la pantalla. Ah, ya. No, voy a Ya, ya. escribir yo. Sí, está bien. Yo, what, En English, please. I. Si quiere I, decir yo, es I. I, Ya. what, me fui a pasear Was. al parque. Me fui a pasear al parque. I was. Tú quieres decir, recuerda que el was, el significado que les di era estaba. Yo estaba, ¿sí? Ya. Yo estaba en el parque. Pues, si quieres decir, yo, puedes decir la expresión yo estaba en el parque. I was in the park, ¿sí? Ok. In the park. Ahí está. ¿Alguien? ¿Te Miss, escucha? yo. ¿Ya te escucho? ¿Te escucho? Díctame. I was shopping. Ya, yo estuve de compras. Got. I was. I was shopping. Yo estuve de compras. Very good, ya. ¿Quién más? Angie, tienen ahí la mano alzada. A ver. ¿Alguien más que desea dar sus oraciones? Su ejemplo. A ver, vamos a copiar su ejemplo de Marisol. Por chat nos dice, mira, they were very studious. A ver. Acá dice, they were
Ellos eran estudiosos, me imagino que quieres decir, ¿verdad? They were studious. Ellos eran estudiosos. They were very studious. Uy, me faltó el very, pero ahí es the same, ¿no? Ellos eran estudiosos, ellos eran muy estudiosos, very, ¿no? Con tu very studious. Bien, the next, ¿alguien más que desee dar su ejemplo? Vamos, está realmente sencillo en las oraciones, ¿eh? Con el uso de was y were. ¿Alguien más que desee dar su ejemplo? Bien, somos varios. Mira, solo son 3 personas que han participado de los 22 que son aquí en sala. ¿Qué pasó? María, Catriel, Juan, Noemí. A ver, voy a leer sus nombres aquí en pantalla, a ver quiénes están. Miguel, Rafael. A ver, Lady nos dice, me fui de shopping. Ahí, ya tenemos la oración ahí. Yo estuve de compras. I was shopping, nada más. I was shopping. No, también podemos decir, recuerden que estos significados estaba, estuve, eran, recuerden que les di 4 significados del verbo was y were, ¿sí? Bien, si no hay más participantes, vamos a pasar. ¿Alguien más ahí se animó a dar su oración? Lady, you. Lady, te escucho. Lady, te escuchamos. O, bueno, tal vez alzaste la mano por error. Ya. Bien, entonces ahora sí pasamos a nuestra última actividad, ¿sí? Si es que ya nadie tiene más oraciones. De igual manera, lo que nos pide acá es llenar, ¿sí? Was o were en los espacios en blanco, ¿sí? Te dice, use was o were in the blank. ¿Sí? In the blank. Ok, lady. Había otra lady que había alzado la mano, por eso consultaba. Pero ya, bueno. Pasemos a la siguiente oración. No, al siguiente ejercicio. Angie, dinos. I was reading, Miss. Very good. I was reading. ¿Sí? I was. Ahora vamos a escribirlo de rojito. I was reading. La segunda oración, ¿cuál sería? She was sleeping. Very good. She was sleeping. Here, baby. ¿Qué pongo ahí? Was verb. Was Miss. Hey, baby. A ver, María. María Soledad nos dice was, ¿no? Her baby crying, dice, ¿no? El bebé está llorando o estaba llorando, ¿no? Recuerden que es pasado. Was. Was. Where, Where, Miss. where, where. Where. Ay, ¿qué pongo? Dice, the boys What? swim. Swimming. Where? Was o were? Where, Miss. Where, ¿verdad? ¿Por qué where? Where, Miss?
porque habla de varias personas. Very good. Varias ¿Qué es primer mes? los chicos o los niños estaban nadando. ¿Sí? Were. Sigamos. Dice, they jumping on the bed. Where Jumping they es, were utiliza were, they was. Where? you Escucho was, por ahí were escucho were. no were Where? were Where? ¿Por qué es were? hablando de varios de Exacto. Recuerden que ellos they significa ellos, ¿sí? sí. They jumping on the bed. Dice, ellos estaban saltando encima de la cama. Was Miss. Digamos, the next dice, a lot Miss. of students working. Was a verb. Where Where? Fíjense en la última. En la última dice, a lot of students. Where Student, no means dice student, Where? dice students, ¿sí? where Where, Miss. Exacto. ¿Cómo te das cuenta que está en plural? Porque acá hay la S. Students, te dice, algunos estudiantes estaban trabajando. Were, ¿no? Plural. Bien. where Miss. Very good. Number 7. Where, Dice, Miss? what you doing? Es pregunta. What you doing? What ¿Qué debo utilizar? Was o were? what Where, Por ahí escuché were, por ahí escuché was. ¿Cuál debo poner? A ver. Mira, la pregunta dice, what you doing? En español la pregunta es, ¿qué estabas haciendo tú? ¿Qué estás haciendo o qué estabas haciendo? ¿Ya? What? ¿Qué debo utilizar? Was o were? What? ¿Qué les dije la regla de usar el pronombre you? You. ¿Sí? La excepción de you, ¿no? Se los había explicado ya 2 PPTs atrás, donde les decía que you es considerado tanto singular como plural. Entonces, al tener ambos, se utiliza, yo les dije, ¿no? Se utiliza was o were. Utiliza solamente uno, es where Miss. Were, se utiliza were. Esta excepción, así la where, en Miss. singular, Where. se va a utilizar were porque you tiene doble significado, ¿sí? Tanto es singular como plural, puede ser tú o ustedes, ¿ok? Entonces la gramática nos dice que solo para you, así esté en singular o en plural, debemos utilizar were, ¿sí? Where? Were. Entonces la pregunta es, what were you doing? ¿No? ¿Qué estabas haciendo? Por ejemplo, esto yo les dije antes de iniciar a clases, ¿no? ¿Qué estaban haciendo ustedes antes de ingresar a clases? Muchos de ustedes me dijeron, estaba almorzando, estaba de compras, ¿no? Cocinando. Entonces, ese estaba, ¿no? ¿Qué estabas haciendo? Sigamos. Number 8. Their babies. Where? Porque dice babies. Es de Was a verb. where. Where Miss. Where Exactly. Ahí dice babies. Babies. Si fuera baby sería Los bebés, ¿no? Algunos bebés o estos bebés estaban felices, ¿no? Happy, te dice. Were. Were. Number 9. Número 9. Dice, a man walking. A man walking. Dice, a man walking. ¿Qué debo utilizar? Was, a were. Was, a were.
Where. Was were. Where. A ver, analicen. Dice, a man working. What? A ver, Juan nos dice was. What's, amigo, le digo. Robley. Tu nombre es Robley, right? Was, Robley. was. Was. A man was walking his dog, ¿no? Te dice, un hombre, habla de una sola persona, un hombre estaba caminando con su perro, ¿no? Very good, ahí está, muy bien, excelente. Sigamos, number 10, te dice, he working hard. He working hard. Where. Was, Was working. where, Where. A ver, para los que me dicen where, ¿por qué debería poner where y no was? Exacto. Recuerde que la oración está en singular y porque está en singular debo utilizar was, ¿sí? Was. He was working hard. Te dice, él estuvo trabajando muy duro, muy fuerte, ¿no? Hard significa trabajar, es trabajo forzado, fuerte, ¿no? Para los que tienen trabajos así de carga fuerte, pueden hacer esta expresión, ¿no? He was working hard. Él estaba trabajando muy fuerte. Bien. Ahora sí, voy a pedirles que activen sus audios porque vamos a practicar la pronunciación y vamos a leer estas oraciones. ¿Sí? Van a repetir después de mí. ¿Sí? Please turn off the microphone and repeat after me, please. Enciendan sus micrófonos y repitan después de mí. I was reading. I was reading. She was sleeping. She was sleeping. Her baby was crying. Her baby was Right. The boys were swimming. The boys were Swimming. swimming. They were There were jumping on the bed. Jumping on the bed. on A lot of students A lot of students were working. were working. What? What What were you? you dog. Their babies were happy. Their baby happy. A man was walking his dog. Dog. He was working hard. Bien, good, very good students. Bien, entonces recuerden, hemos utilizado was, que se utiliza para singular, singular en pasado, y were para plural pasado, ¿no? Recuerden que estamos hablando de acciones que hacíamos en el pasado, ¿no? ¿Qué significa? Estaba, estuve, era o era, ¿no? Les di 4 significados del uso de was y were, que en el presente significa ser o estar, ¿no? Que es el verbo to be. La siguiente semana vamos a profundizar un poquito más sobre este tema y vamos a resolver los ejercicios que encontramos en nuestro libro o módulo digital que ustedes, ¿no?, tienen a la mano. Para los que ya lo han ido resolviendo, la siguiente semana van a poder comparar si es que lo han hecho bien o lo han hecho mal
van a poder corregir, van a poder aclarar sus consultas y sus dudas. Mientras por ahora ha sido todo por hoy conmigo. Nos estaremos viendo la siguiente semana. Sí, students, bye bye, que tengan un bonito inicio de semana. See you the next class. Bye. Bye bye. Bye bye. Chao, Miss. Bye bye. Chao, Miss. Chao, Miss.